Pero bueno, ya estamos acá. Bueno, me organizo un poquito y empezamos. Profesor, buenos días. Buen Le día. puedo hacer una consulta antes de comenzar la clase. Sí, Mi consulta es en base a las clases que tenemos los sábados y los links de sí, conexión. Se han presentado sí. que varios sábados no nos aparece el link, entonces nos quedamos Sí, sin. ya estoy al tanto de eso, ya se va a solucionar a partir de este sábado. Quédese tranquilo. Correcto. O sea, esas clases que no hemos tenido tendríamos que haberlas recuperado en la semana. No, las pueden mirar porque están igual hechas por otros docentes, están subidas, así que las puede ver por otros docentes, porque la clase se repite varias veces en la semana, Correcto. ¿está? Sí, bueno, entonces este sábado se supondría que tendría que ya Sí, aparecer. sí, sí, no va a haber problema. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Estamos con el tema de insuficiencia cardíaca. Ustedes ya vieron, supongo, en las clases presenciales, quizá algún grupo todavía no tuvo la clase presencial, pero bueno, vamos a hacer un repasito rápido de cómo se maneja la insuficiencia cardíaca. Eh, Estamos hablando de la insuficiencia cardíaca izquierda, cómo se maneja en el paciente en consultorio. Hago esta aclaración porque no estamos hablando de la insuficiencia cardíaca descompensada, sino de la insuficiencia cardíaca izquierda y su manejo en consultorio. Eh, Normalmente se comienza el tratamiento con enalapril, salvo que el paciente presente algún efecto colateral al enalapril, en ese caso se puede usar valsartán. El enalapril se comienza con una dosis de 5 miligramos y eh, va a ser útil en la insuficiencia cardíaca porque ese enalapril va a provocar vasodilatación, con lo cual disminuye la poscarga, va a inhibir a los centros nerviosos simpáticos hipotalámicos, entonces eso va a permitir disminuir la descarga de adrenalina y noradrenalina provocada por la angiotensina 2, va a inhibir el centro de la sed, lo que va a provocar una menor ingesta de agua. Además, va a inhibir la liberación de hormona antidiurética en la neurohipófisis. Eso va a disminuir la absorción de agua a nivel del túbulo colector y va también a disminuir la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, y esa disminución de la aldosterona en la corteza suprarrenal va a provocar una pérdida de sodio y de agua a nivel del túbulo colector con retención de potasio y va a disminuir el remodelado patológico del corazón. Eso es, entonces, ¿por qué? La pregunta que les vamos a hacer el día del examen sería: ¿por qué es útil el enalapril en la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué sirve? ¿Mm? Normalmente empezamos con 5 miligramos. Vamos a poner un caso hipotético, un paciente, vamos a llamarlo don José. Supongamos que don José tiene 70 años, viene a la consulta porque tiene edemas en miembros inferiores, tiene crepitantes, tiene tercer ruido, y usted llega a la conclusión, está taquicárdico, usted llega a la conclusión que don José está en insuficiencia cardíaca izquierda. Usted le empieza a darle enalapril, 5 miligramos por día,
y con esos 5 miligramos, don José en general en 2 o 3 días ya empieza a compensar su insuficiencia cardíaca izquierda. Usted lo va a internar solamente si el paciente tiene disnea grado 3 o grado 4, o sea, disnea ante mínimos esfuerzos o disnea de reposo. Si no, se puede tratar en forma ambulatoria. Por supuesto, usted va a tener que tener cuidado con los efectos adversos del enalapril, la hipotensión, la insuficiencia renal, la hiperpotasemia, la tos, el edema angioneurótico, cosa que ya hemos estudiado cuando dimos la clase de hipertensión. Una vez que usted lo tiene al paciente compensado con el enalapril, los primeros 10 días ya en general está compensado, usted le agrega un beta bloqueante. ¿Por qué se agrega el beta bloqueante? Porque el beta bloqueante, al ocupar el receptor beta, evita que los niveles altos de catecolaminas, de adrenalina y de noradrenalina dañen el miocardio, tengan un efecto adverso contra el miocardio. Se vio que cuando usted tiene en forma crónica niveles elevados de adrenalina y noradrenalina, eso termina produciendo necrosis de los miocardiocitos. Por eso se agrega el beta bloqueante. El que más se utiliza hoy en día es el carvedilol, que además de tener un efecto sobre el receptor beta, es vasodilatador por un efecto alfa y además tiene cierto efecto antioxidante. El beta bloqueante lo que va a generar, hay que tener cuidado porque hay que usarlo en dosis pequeñas, subiendo la dosis lentamente y teniendo cuidado porque el beta bloqueante es bradicardizante y si usted lo bradicardiza mucho al paciente puede caer el volumen minuto y puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces usted empieza con una dosis de 6,25 miligramos y cada semana va subiendo la dosis 6,25 más. La dosis máxima que puede llegar es de 25 miligramos, pero a veces hay pacientes que no llegan a tolerar la dosis máxima. Usted tiene que interrumpir esa dosis porque no alcanzan a llegar a esa dosis máxima. Hay pacientes que no toleran los beta bloqueantes porque, o por hipotensión o porque ya tienen alguna causa de bradicardia o no toleran el beta bloqueante porque son asmáticos o tienen EPOC. Recuerden que está absolutamente contraindicado darle beta bloqueantes a pacientes que tienen espasmo bronquial. A veces no tolera el beta bloqueante porque tiene una claudicación de miembros inferiores y entonces le baja mucho la irrigación en los miembros inferiores. Ahora después vamos a ver cuáles son las alternativas si el paciente no tolera la administración de los beta bloqueantes. En definitiva, don José entonces va a quedar en esta primera consulta con 5 de enalapril y con el carvedilol en la dosis máxima que tolere. Suponga 13 miligramos o 20. Esa es la dosis máxima que él toleró. Con esa dosis, don José va a andar bien un año y medio, 2 años. Después va a venir de vuelta y va a decir, otra vez tengo disnea, otra vez tengo crepitantes, está hacer ruido, taquicardia, edemas, otra vez está en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una enfermedad irreversible. Una vez que usted tiene insuficiencia cardíaca, la enfermedad continúa progresando en el tiempo. No tenemos ningún tratamiento que evite la progresión en el tiempo de la insuficiencia cardíaca. Entonces usted ahí puede subirle el enalapril a 10, con eso gana probablemente un par de años más, y luego va a venir otra vez descompensado y usted le sube el enalapril a 15. Esa es la dosis máxima.
15 miligramos de enalapril. A todo esto ya pasaron 6 años, don José ya tiene 76. A los 76 regresa diciendo que con 15 de enalapril y con el carvedilol, otra vez tiene disnea, tercer ruido, taquicardia, edema periférico, ortopnea. Entonces ahí ya usted dice, bueno, es evidente que no alcanza con esta medicación y entonces lo que usted tiene que hacer en ese momento es, se le saca el enalapril y se coloca en su lugar valsartán asociado a sacubritil. Viene en un mismo comprimido el valsartán asociado a sacubritil. Hay gradaciones también en esto. La gradación mínima es 24 de sacubritil, 26 de valsartán. Con esto tira un tiempo. Después lo puede subir a 49 de sacubritil, 51 de valsartán. Y después lo puede subir a 97 de sacubritil, 103 de valsartán. El valsartán hace lo mismo que el enalapril. Tiene los mismos efectos, la única diferencia que esos efectos se consiguen a través de la inhibición del receptor AT1. Acá lo que hace la diferencia es el sacubritil. ¿Y qué es el sacubritil? Bueno, usted tiene, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen elevado el factor natriurétrico. El factor natriurétrico es una sustancia que produce vasodilatación, natriuresis, pérdida de sodio en orina y pérdida de agua. El problema es que el factor natriurétrico tiene una vida media muy corta, tiene una vida media de minutos, 3 minutos, 4 minutos. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si le damos un inhibidor de la enzima que degrada al factor natriurétrico? La enzima que degrada al factor natriurétrico se denomina nepricilina. Y el sacubritil es un inhibidor de la nepricilina. Al inhibir a la nepricilina, va a provocar vasodilatación en forma directa y además va a provocar vasodilatación porque estimula el aumento de las bradicininas. Y va a provocar pérdida aumentada a nivel renal de sodio y de agua. O sea, tiene un efecto vasodilatador y diurético. Se lo da en 2 tomas diarias. Los efectos adversos son la hipotensión, la hiperpotasemia, la falla renal, la tos, los mareos. Con esta combinación de sacubritil con valsartán, usted le va a dar sacubritil, valsartán y carvedilol. O sea, el carvedilol lo deja. Con esta combinación, el valsartán y el sacubritil vienen en el mismo comprimido. El paciente tira 2, 3 añitos más o menos bien. Cuando pasan esos 2, 3 años, otra vez don José viene con disnea, edemas, tercer ruido, taquicardia, crepitantes. Y entonces usted dice, necesito agregar otra medicación. La medicación que se agrega es la espironolactona o la eplerenona, cualquiera de las dos. Estas drogas inhiben a los receptores renales de la aldosterona. Los receptores renales de la aldosterona están en el túbulo colector. Al inhibir a los receptores renales de la aldosterona, producen una gran pérdida de sodio y de agua. Si usted es inteligente, usted me dirá, pero doctor, ¿para qué? Si el valsartán ya inhibía a la aldosterona.
Sí, es cierto, el valsartán, el enalapril, ya inhibían a la aldosterona, pero no toda. Inhiben a la aldosterona que viene de la estimulación de la angiotensina 2. Pero la aldosterona es una hormona que tiene otro sistema de estimulación, que es la ACTH de la hipófisis. Esa no se inhibe. Entonces, cuando usted ahora le da espironolactona o eplerenona, usted actúa en el receptor donde actúa la aldosterona y entonces la inhibición es total. El problema es que cuando usted inhibe ese receptor, el paciente tiene gran pérdida de sodio y agua, pero retiene potasio. Y el problema es que el valsartán ya es una droga que produce hiperpotasemia. Entonces acá usted tiene que tener mucho cuidado que no se le vayan los niveles de potasio a las nubes, porque el paciente se puede morir de hiperpotasemia. Por eso se usan a dosis bajitas. La espironolactona se usa 50 a 100 miligramos por día y la eplerenona entre 25 a 50 miligramos por día. Con el agregado de la espironolactona, acá en la Argentina usamos más espironolactona que eplerenona, con el agregado de la espironolactona, el paciente tira 2 o 3 añitos más. Menos, en general no tanto, un añito más, porque ya está en una insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, va a llegar un momento que otra vez se descompensa. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos agregarle al tratamiento una droga que se llama canaglifosina. En realidad es una familia de drogas. En esta familia ya se han sintetizado como 6 o 7. Está la dapaglifosina, la empaglifosina, o sea, hay varias glifosinas. ¿Cómo actúa esta droga? Esta droga actúa en el túbulo colector, perdón, en el túbulo contorneado proximal, me equivoqué, en el túbulo contorneado proximal, y que actúa inhibiendo la captación de glucosa que está acoplada a la captación de sodio en el túbulo contorneado proximal. O sea que va a producir una intensa glucosuria y va a producir una intensa pérdida de sodio. O sea, tiene un efecto diurético. Diurético porque se pierde sodio, pero además la glucosuria, por efecto osmótico, chupa agua y también provoca una gran depresión de agua. Estas drogas se empezaron a usar para disminuir la glucemia en los pacientes diabéticos y hoy sabemos que se pueden usar independientemente de que el paciente sea diabético o no. Vienen en comprimidos, la canaglifosina viene en comprimidos de 100 y 300, la dosis usual es entre 100 a 200 miligramos por día. Tiene algunos efectos adversos, puede producir hipoglucemia, puede producir infecciones renales reiteradas, aumenta la incidencia de infecciones genitales por hongos y aumenta la incidencia de gangrenas en la zona genital y perianal. Esos son los efectos adversos. Por suerte no son muy frecuentes. Entonces, estos son las drogas que se usan hoy en día para tratar la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Quedó claro? Entonces tenemos enalapril con carvedilol,
valsartán, sacubritil, carvedilol, valsartán, sacubritil, carvedilol, espironolactona, valsartán, sacubritil, carvedilol, espironolactona, canaglifosina. Esos son los pasos. ¿Mm? Muy bien. Ahora, en el capítulo, sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, doctor. Pero le decía. Decime. Usted habla de que se pierde sodio, se pierde agua, pero en el caso de que el paciente entre en un estado hiponatrémico, hay que reponer todo eso. ¿Cómo se maneja? Mira, en general las insuficiencias cardíacas hacen hiponatremias en estadios muy avanzados. Ya cuando el paciente está en estadios avanzados, ahí va a haber que tener, se complejiza mucho el manejo, es un manejo propio de terapia intensiva, Ah, bien. y se complejiza mucho el manejo, hay que manejarlo, es realmente muy difícil el manejo, muy difícil, porque hay que disminuir la ingesta de agua, es muy complicado, es meternos en un tema demasiado complicado. Bien, gracias, doctor. Bueno, vamos a otras drogas que usted puede usar en el consultorio. Estas drogas eran drogas que se usaban, la mayoría de ellas, antiguamente para manejar la insuficiencia cardíaca y que actualmente han sido desplazadas por las drogas que recién hemos nombrado, que son las drogas que han probado ser eficaces en los últimos años y que han mejorado el tratamiento de estos pacientes. Dentro de estas drogas están los diuréticos. Se pueden usar diuréticos tipo tiacídicos. En general se usa la hidroclorotiacida pura. El nombre comercial es el Diurex. ¿Por qué se usa pura? Porque el efecto retenedor de potasio ya lo ejerce el enalapril o el valsartán, o sea, no es necesario dar moduretic, que es hidroclorotiacida con amiloride. Se usa en este caso hidroclorotiacida pura, el Diurex. La dosis son entre 25 a 50 miligramos por día. Otro diurético que se puede usar es la furosemida. La furosemida se usa en general cuando el paciente tiene un deterioro de la función renal, porque ya explicamos que para que actúe la hidroclorotiacida, el paciente tiene que tener un buen filtrado glomerular. Si usted no tiene un buen filtrado glomerular, la hidroclorotiacida no llega al túbulo renal donde ejerce sus efectos. En esos pacientes que tienen falla renal, hay que usar furosemida. La furosemida es el Lasix. Hay que usarlo en dosis bajas, en forma ambulatoria. En general se usa medio comprimido por día, rara vez un comprimido por día, y teniendo mucho cuidado porque es un diurético potente que puede expoliar mucho sodio, puede producir hiponatremia, hipotensión, entonces debe ser utilizado con mucha cautela. Otra droga que se usaba y que se puede utilizar es la digoxina. Todo lo referente a la digoxina es pregunta de examen, sí o sí, porque es una droga que seguimos usando todavía bastante. La digoxina es una droga que viene de una planta, que es la Digitalis lanata y la Digitalis purpurea. Esta droga es un caso muy interesante porque la estamos usando en la medicina desde el año 1000. O sea, en la Edad Media, en los monasterios, había monjes herbolarios
que cultivaba en plantas y que si usted tenía insuficiencia cardíaca le decía quédese tranquilo, le vamos a hacer un tecito de digitalis lanata y le hacía un tecito de la planta y usted tenía el efecto digitálico con la planta directamente. ¿Cómo actúa la digoxina? Pregunta de examen. La digoxina inhibe a la ATPasa sodio-potasio. Inhibe a la ATPasa sodio-potasio de los miocardiocitos. Está en la membrana del miocardiocito. ¿Qué produce eso? La inhibición de la ATPasa sodio-potasio produce un incremento de los niveles intracelulares de sodio. Y ese aumento de los niveles intracelulares de sodio induce un aumento de entrada de calcio a la célula cardíaca. Y ese incremento de la entrada de calcio interactúa con la actina y la miosina, mejorando la fuerza de contracción del miocardio. Entonces, el efecto fundamental de la digoxina es el efecto inotrópico positivo. Es un efecto donde aumenta la contracción del ventrículo y del aurículo. Mejora la fuerza de contracción y de esa manera mejora la insuficiencia cardíaca. Tiene otros efectos, por ejemplo, por acción vagal, inhibe al nodo AB. Al inhibir al nodo AB, disminuye la frecuencia cardíaca, que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, la frecuencia cardíaca suele estar elevada. Además, este efecto sobre el nodo AB, vamos a ver que permite que se use la digoxina para controlar las arritmias rápidas. Por eso usamos digoxina en el tratamiento de la fibrilación auricular, rápida, y utilizamos digoxina en el tratamiento del aleteo auricular. También tiene cierto efecto inhibidor sobre el sistema simpático. Ese efecto inhibidor sobre el sistema simpático inhibe a los nervios simpáticos renales que estimulan la liberación de renina, disminuyendo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuyen la taquicardia. En el electrocardiograma hay algunos signos de que el paciente está impregnado con digoxina. Que está impregnado no quiere decir que está intoxicado. Impregnado es que tiene la dosis normal, buena, positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Se prolonga el PR. Al prolongarse el PR aparece un bloqueo AB de primer grado. El intervalo QT se acorta. El intervalo ST se deprime con una concavidad superior y a eso se lo conoce con el nombre de cubeta digitálica. Y la onda T se aplana o se invierte. Se aplana o se invierte. Entonces, la aparición de la cubeta digitálica, la aparición de onda T aplanada o invertida en un paciente que toma digital es un signo de impregnación, no es un signo de intoxicación.
La digoxina se vende en comprimidos de 0,25 miligramos y en ampollas de 0,25 miligramos. Se puede medir la digoxinemia. La digoxinemia normal es entre 0,5 a 1,5 nanogramos por mililitro. En los pacientes mayores de 70 años es más común que ocurra intoxicación digitálica. Por eso, en pacientes mayores de 70 años se disminuye la dosis de digoxina a la mitad. La digoxina va a requerir ajuste de dosis si el paciente tiene insuficiencia renal. Vamos a hablar ahora de la digitalización. ¿Qué es la digitalización? La digitalización es impregnar al paciente con digoxina para que la digoxina ejerza sus efectos. La digitalización se puede hacer de dos maneras. Una digitalización rápida. La digitalización rápida se hace por vía intravenosa. Se da una ampolla de digoxina de 0,25 cada 6 horas. Y a la quinta dosis, cuando ya recibió la quinta dosis, el paciente ya está digitalizado. Entonces, digitalización rápida. Una ampolla de digoxina cada 6 horas. Y en la quinta dosis ya está digitalizado. Antes de cada dosis hay que chequear, hacerle un electro, a ver si hay signos de intoxicación digitálica, y hay que hacer un dosaje de potasio, porque hay que evitar la hipopotasemia que puede producir mayor riesgo de intoxicación digital. Podemos hacer una digitalización lenta. La digitalización lenta es darle todos los días 0,25 miligramos por día de digoxina, o sea, un comprimido por día, y se logra que el paciente está digitalizado más o menos entre 5 a 7 días. Ahí no se hace intervalo de descanso, no se hace nada, se le da todos los días hasta llegar a los 6 o 7 días, ya ahí se lo considera digitalizado. La dosis de mantenimiento, una vez que usted ya lo logró digitalizar, la dosis de mantenimiento es de un comprimido por día, o sea, 0,25 miligramos por día. Pero la droga se elimina por vía renal, pero solo se elimina el 33% por día. Entonces, si usted le da todos los días la medicación, el paciente se va a intoxicar. Por eso hay que descansar 2 días a la semana. Usted le puede decir al paciente que sábado y domingo no tome la digoxina. En general hacemos eso. Entonces, 2 días a la semana no toma la digoxina para evitar la intoxicación digital. En mayores de 70 años, la dosis de mantenimiento se reduce a la mitad, o sea, medio comprimido por día. La digoxina se puede usar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se puede usar en la fibrilación auricular y en el aleteo auricular. No debe usarse digoxina en el edema agudo de pulmón ni en el shock cardiogénico. No se debe usar digoxina ni en el edema agudo de pulmón ni en el shock cardiogénico, porque en estos cuadros hiperagudos
tiene mayor riesgo de producir arritmias ventriculares y muerte súbita. Una pregunta, doctor, disculpe. Sí. ¿En qué casos necesitaríamos una digitalización rápida? O sea, ¿hay algún porqué o podemos...? Una arritmia. Ah, claro. Por ejemplo, si usted tiene una fibrilación, supóngase un viejito, llega a la guardia con 160 por minuto con una fibrilación auricular rápida y tiene una aurícula grande. Eso es una contraindicación de desfibrilarlo. Usted lo que tiene que hacer es bajarle la frecuencia. Para bajarle la frecuencia, una de las drogas que puede usar es la digoxina, por su efecto sobre el nodo AB. Ahí se da en forma, Gracias. ahí se da en forma rápida. ¿Estos fármacos en consultorio los usamos para tratamiento sintomático o también disminuyen la mortalidad? Los diuréticos, digoxina. La tendencia moderna es a usar los 4 esquemas que yo te di. O sea, enalapril, carvedilol, valsartán, sacubritil, carvedilol, valsartán, sacubritil, carvedilol, espironolactona, valsartán, sacubritil, carvedilol, espironolactona, canaglifosina. Pero estas son drogas que se han usado muchos años en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tienen algunas ventajas, por ejemplo, son drogas más baratas y a veces te permiten agregar, entonces, se pueden agregar al tratamiento o se puede suplantar el tratamiento de alguna de las drogas. Por ejemplo, en vez de darle canaglifosina, le puedo dar digital, poner. Lo que pasa que, bueno, ¿por qué se han elegido las otras? Porque son mejores. Evidentemente son mejores, porque se han hecho estudios doble ciego dando digital o dando canaglifosina y se vio que era mejor la canaglifosina que el digital. Pero bueno, la canaglifosina sale mucho más cara que el digital. El digital es una droga muy barata. ¿Mm? El problema que tienen los digitálicos es que con facilidad pueden producir intoxicación digitálica. Y la intoxicación digitálica puede ser grave. Esta es otra razón por la cual se los usa mucho menos actualmente. Porque en mi época, por ejemplo, que no teníamos canaglifosina, que no teníamos acubritil, que no teníamos valsartán, bueno, se usaba todo el tiempo el digital. Nosotros estábamos muy cancheros en la intoxicación digitálica porque lo usábamos mucho. ¿Qué pasa cuando vos te intoxicás con digital? Hay algunos factores predisponentes a la intoxicación. Por ejemplo, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, el aumento del calcio, la acidosis, la hipoxia, los trastornos tiroideos, la edad avanzada, las miocardiopatías y las miocarditis. Son todos factores que favorecen la aparición de intoxicación digitálica. Por ejemplo, si vos le das digital a una miocardiopatía por amiloidosis, es muy probable que se intoxique. Si vos le das digital a una miocarditis viral, muy probable que se intoxique. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la intoxicación digital? Esto es pregunta de examen, muy importante. Primero, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Todo ello produce pérdida de peso. A veces son viejitos que empiezan a perder peso. Los médicos empiezan a pensar que tiene un cáncer
y resulta que el tipo tiene una intoxicación digital. Yo me acuerdo, tenía una amiga que un día habla conmigo y me dice, no, porque mi papá está muy mal, está perdiendo peso. Yo creo que es porque tiene un cáncer de próstata. Le digo, mira, pero vos me dijiste que tu papá tomaba medicación para el corazón. Sí, a ver, decime qué toma. Entonces me cuenta, estaba tomando digoxina. Le digo, no, está intoxicado con digoxina tu papá. Decirle que suspenda la digoxina y vaya a ver al cardiólogo. Y efectivamente estaba tomando mal la medicación, no descansaba ningún día y estaba intoxicado con digoxina. Puede provocar malestar general, cansancio, fatiga, somnolencia, debilidad muscular. Es más raro que dé convulsiones, depresión, insomnio, alucinaciones y delirios. Eso es raro, nunca lo he visto. A veces produce dolor abdominal porque produce vasoconstricción intestinal. Sería como un ángor intestinal. Puede producir palpitaciones por arritmias y puede producir síncope por bradicardias o bloqueos. Puede producir ginecomastia y agrandamiento mamario porque tiene una acción en el metabolismo esteroideo, de los estrógenos. Lo que te va a llamar, hay otro tema importante, además de las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito, que son lo más tradicional, el paciente te dice, ¿sabe, doctor? Cuando miro una luz, veo como un halo amarillo o verdoso alrededor de las luces. Ese halo amarillo o verdoso es un signo de intoxicación digitálica muy común. Eso lo he visto. Además de estos efectos generales, el digital puede producir a nivel cardíaco bradicardia por su acción en el nodo AB. Hay que tener cuidado no usarlo con otras drogas bradicardizantes. Si la bradicardia es muy extrema, pueden aparecer bloqueos de segundo y de tercer grado, o sea, puede llegar al bloqueo AB completo. Puede haber arritmias ventriculares producidas por el digital. Las arritmias ventriculares son muy graves porque el paciente se puede morir de fibrilación ventricular y muerte súbita. A nivel de las arritmias va a producir extrasístoles ventriculares. Esas extrasístoles muchas veces en la intoxicación digitálica adoptan un patrón que se llaman extrasístoles bigeminadas. Bigeminadas es un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole. Usted cuando ve eso, dice, es una intoxicación digital. Puede haber taquicardia ventricular y puede haber fibrilación ventricular y muerte. O sea que esto es una complicación grave del digital. También puede producir arritmias rápidas supraventriculares. Ahí puede producir taquicardia de la unión auriculoventricular y puede producir aleteo. Pero es un aleteo particular, es un aleteo con ritmo 2-1. Con bloqueo 2-1. Una cosa que todos los alumnos ponen mal, siempre, y pierden puntos por eso. El digital no produce fibrilación auricular. Al contrario, se usa para tratar la fibrilación auricular, pero no produce fibrilación auricular. Sí produce aleteo 2-1, pero no fibrilación. ¿Cómo se trata la intoxicación digital?
Bueno, por supuesto, suspender el digital, obvio. Después, hacer un dosaje de potasio. Si el potasio está muy bajo, hay que reponerle el potasio. Si tiene arritmias ventriculares, la droga de elección, la droga de primera elección, es la difenilhidantoína, intravenosa, 100 miligramos cada 5 minutos, hasta un máximo de 1 gramo. O sea, usted le va dando de a 100 miligramos hasta llegar a un máximo de 1 gramo. Si no tiene difenilhidantoína, como segunda elección, se puede usar lidocaína. Hay que tratar en la medida de lo posible, a veces es indispensable si está fibrilado o está con una taquicardia ventricular, pero tratar de usar lo menos posible la cardioversión eléctrica, porque suele agravar muchas veces los trastornos del ritmo que tiene el paciente. Si tiene una bradicardia o un bloqueo, se usa atropina o isoproterenol, que son drogas taquicardizantes, y si con eso no mejora, hay que colocarle un marcapaso transitorio. ¿Qué drogas puede repetir, por favor? Atropina intravenosa o isoproterenol intravenoso. Son drogas taquicardizantes. Y finalmente, para casos severos de intoxicación, han salido al mercado lo que se llaman anticuerpos ligadores de la digoxina. El nombre comercial es el Digibind. Es una sustancia que se une a la digoxina, la inactiva y la elimina por el riñón. Se usa solo en intoxicaciones muy severas, muy graves, por ejemplo, en pacientes que hicieron un intento de suicidio y se tomaron toda una caja de digoxina. También se puede usar carbón activado por vía oral para inhibir la absorción intestinal de la digoxina. Y se puede hacer plasmaféresis para eliminar el digital del plasma. ¿El carbón activado en forma de, ay, ¿cómo se llama? ¿Lavaje de estómago? Claro, el carbón activado que se usa en las intoxicaciones. ¿Mm? Que es útil porque interfiere con la absorción del digital. Bueno, Perdón, consulta. con esto terminamos lo de digital. No sé si quieren hacer alguna pregunta de digital. Sí, en el libro dice que el paciente puede morir de una fibrilación ventricular. Am, Sí, eso a causa sí, de... de la arritmia ventricular. La arritmia ventricular empezás con un extrasístole. Después hace extrasístole bigeminada. En algún momento, si sigue la intoxicación, hace una taquicardia ventricular y la taquicardia ventricular puede terminar en una fibrilación ventricular y se murió. Ahí lo tenés que reanimar, pero bueno, capaz sale de la reanimación, capaz no, puede morir. Gracias. Bueno, queda claro que intoxicación digitálica es pregunta de examen. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, pasamos a la ibradina. Profe, Sí. yo chequeo la intoxicación digitálica por análisis de sangre, porque el paciente va a presentar los síntomas, pero para En general no es necesario porque tenés el antecedente de la ingesta de la medicación, la sintomatología que es muy típica, en general no es necesario. Sí hacerle dosajes de potasio, ¿m? Para ver si tiene potasio alto, potasio bajo, porque las alteraciones del potasio influyen en la intoxicación. Entonces, eso sí. ¿M? Pero dosaje de cuánto digital tiene en la sangre no es indispensable.
¿Mm? Perfecto, gracias. Doctor, Profe, una consulta. ¿Por qué no se usaba en edema agudo de pulmón y shock cardiogénico? Porque en esos cuadros suele haber hipoxia y la hipoxia agrava la probabilidad de arritmias ventriculares y Ok, gracias. muerte súbita. Bueno, vamos a la ivabradina. Nombre difícil de pronunciar. Acuérdense, IVA, el IVA del impuesto, ivabradina. Es una droga que tiene un efecto raro. Es un inhibidor muy específico de una corriente que se llama IF o corriente Fanny, que es una corriente que está activa en el nodo sinusal y el único efecto que tiene la droga es disminuir la frecuencia cardíaca. O sea, el efecto es parecido a los beta bloqueantes, pero consigue el efecto que vos buscás con el beta bloqueante, que es disminuir la frecuencia cardíaca, pero sin actuar sobre el receptor beta. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa en aquellos pacientes que no toleran los beta bloqueantes o que tienen contraindicación expresa para usar beta bloqueantes. La medicación se da por vía oral 2 veces al día, a la mañana y a la noche, con el desayuno y con la cena. Se comienza con una dosis de 5 miligramos 2 veces por día. Y según la respuesta al tratamiento, esa dosis se puede subir a 7,5 2 veces por día o se puede bajar a 2,5 2 veces por día. No se puede usar en embarazo porque es teratógena. Solo se utiliza en un paciente que esté estable. No se puede usar en un paciente que está en una situación de inestabilidad. Y si es un paciente mayor de 75 años, se aconseja disminuir la dosis a la mitad. Se puede usar en el Angor, se puede usar en la insuficiencia cardíaca, se puede usar en las taquicardias sinusales inapropiadas, se puede usar cuando hay contraindicación o intolerancia a los beta bloqueantes. No se usa si hay insuficiencia renal o hepática. Si el paciente tiene bradicardia, por supuesto, no se usa. No se usa en shock. Tampoco en el infarto o en el ángulo inestable. No se usa en la enfermedad del nodo sinusal. No se usa si el paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Me importa de los efectos adversos, además de la bradicardia y el bloqueo, puede producir fibrilación auricular, en ese caso debe suspenderse, puede producir extrasístoles ventriculares, puede producir cefaleas. Y hay un efecto adverso importante que es la presencia de fosfenos. Los fosfenos son como especies de lucecitas brillantes que hacen que la visión del paciente se torne media borrosa. Hay que tener cuidado si el paciente maneja o si el paciente maneja maquinaria peligrosa, porque esos fosfenos pueden provocar que el paciente no vea bien y vea en forma borrosa. Bueno, con eso terminamos lo de la ivabradina. Otra droga que se puede usar es el patiromer. Patiromer. El patiromer es una droga que usan los nefrólogos. El patiromer lo que hace es intercambia
potasio por calcio en el tubo digestivo. O sea, hace que vos pierdas potasio por materia fecal y retengas calcio. Actúa sobre todo a nivel del colon. ¿Para qué se usa? Se usa en pacientes con hiperpotasemia para bajar los niveles de potasio, para poder darle dosis mayores de espironolactona o de plerrenona. Se vende en un polvo que se diluye en sorbitol y se toma de esa manera. La dosis se empieza con 8,4 gramos por día y la dosis máxima es de 25 gramos por día. ¿Profe, se diluye en sorbitol o en agua? Se puede diluir en sorbitol o se puede diluir en agua también. Cualquiera de las dos cosas. ¿Hay alguna indicación específica para diluir en sorbitol que sea mejor para el paciente? No, lo que pasa es que al principio estas drogas en general se daban con sorbitol. Después se vio que con agua se podían dar. Y después nos queda el mononitrato de isosorbide. El mononitrato de isosorbide es un nitrato, se da un comprimido cada 8 horas o cada 12 horas y va a tener un efecto vasodilatador venoso, disminuyendo la precarga del corazón. Esa es la manera beneficiosa de actuar el mononitrato de isosorbide. Y después tenemos la hidralacina. La hidralacina es un potente vasodilatador arteriolar. Vasodilata las arteriolas. Vienen comprimidos de 25 miligramos, se usa un comprimido por día y disminuye intensamente la poscarga. En general el mononitrato y la hidralacina se usan en las fases más avanzadas de la insuficiencia cardíaca. Vamos al capítulo que sigue, que habla de no sé si no darlo a la tarde, es bastante largo, yo pensé que no era tan largo el capítulo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué pasa cuando el tipo ya llega a una fase de miocardiopatía dilatada y tiene un enorme corazón con una enorme dilatación de ambos ventrículos, de las aurículas? Bueno, ahí al tratamiento convencional, que ya hemos explicado, se le puede agregar anticoagularlo al paciente con anticoagulantes orales. Se usa el acenocumarol. ¿Por qué se lo anticoagula? Porque cuando está tan dilatado se forman trombos en las aurículas y trombos en los ventrículos. Esos trombos se pueden fragmentar, producir émbolos y producir embolia de pulmón o embolia sistémica. Entonces, para evitar eso, cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca en fases avanzadas, debe estar anticoagulado. Después, otra causa de muerte en estos pacientes es las arritmias ventriculares y la muerte súbita. Se calcula que 1/3 de los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda avanzada mueren de muerte súbita. Entonces, se le puede dar drogas para evitar las arritmias ventriculares. La que más se utiliza es la amiodarona, que se administra por vía oral. Vamos después a hablar de la amiodarona cuando hablemos de las arritmias, pero bueno, sepan que en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada se puede dar amiodarona para evitar estas arritmias ventriculares. A veces también se les coloca cardiodefibriladores automáticos, que son aparatos
que si vos haces una fibrilación ventricular, te desfibrilan hasta 4 veces. Si zafás, zafás. Si te desfibriló 4 veces y seguís, te moriste. ¿Mm? Otra droga que se puede agregar es el vericiguat. El vericiguat es una droga que estimula a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa participa en la producción del óxido nítrico. Entonces la droga aumenta la producción de óxido nítrico y produce vasodilatación. Se comienza con 2,5 miligramos y se aumenta hasta llegar a los 10 miligramos. Se ha descrito un activador de la miosina cardíaca. Estas son drogas que aparecieron en los últimos años. El nombre es el omecantib mecarbil. Nombre raro. Omecantib mecarbil. Se usa en una dosis de 25 a 50 miligramos 2 veces por día. Es una droga que actúa directamente en la miosina, aumentando la capacidad de contracción del miocardio. Otra cosa que podemos hacer en estos pacientes que ya están con insuficiencia cardíaca recontra avanzada es los podemos internar y le podemos dar por vía intravenosa durante unos días inotrópicos. Lo que más se usa es la dobutamida. Se le da dobutamida, póngale durante una semana en terapia intensiva y después se lo manda a la casa. Se vio que esa administración de dobutamida tiene como un efecto de que le prolonga un poquito la vida a estos pacientes. Se puede colocar un cardiodesfibrilador implantable. En algunos pacientes se puede intentar lo que se llama la resincronización de los ventrículos. ¿Qué es esto? Bueno, 1/3 de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca izquierda tienen bloqueo completo de la rama izquierda. Eso hace que la rama derecha sea la que conduce al corazón y que la parte izquierda del corazón se despolariza mucho después que el ventrículo derecho. Entonces eso produce como una desincronización entre los ventrículos. Y esa desincronización entre los ventrículos dificulta, disminuye el volumen minuto. Entonces, para resincronizar, se le puede colocar un marcapaso. Pero es un marcapaso que estimula la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y a través del seno coronario estimula la pared izquierda del ventrículo izquierdo. De esa manera se resincronizan ambos ventrículos y suele mejorar un poquito la fracción de eyección. Eso se logra mejoría en 70% de los casos. Hay un 30% que no mejora. Se ha propuesto también como tratamiento lo que se llama modulación de la contractilidad cardíaca. La modulación de la contractilidad cardíaca es que le colocan un dispositivo que es parecido a un marcapaso que estimula con señales eléctricas muy pequeñas que no terminan de producir excitación del miocardio durante el periodo refractario. Se vio que esa estimulación eléctrica persistente y permanente mejora la entrada de calcio a los miocardiocitos, mejora la contractilidad cardíaca, mejora la tolerancia al ejercicio
la calidad de vida y disminuye la mortalidad de los pacientes. A veces, para mejor manejo de estos pacientes tan graves con miocardiopatía dilatada, se le puede colocar un sensor de presión en la arteria pulmonar que se coloca a través de un cateterismo y permite un mejor control clínico, sobre todo de los niveles de hidratación, de la necesidad de diuréticos, etc. Muchas veces se usa la hemodiálisis, sobre todo en la hemodiálisis se usa un procedimiento que se llama ultrafiltración y hemofiltración. Esto lo hace el nefrólogo y se utiliza para sacar volumen excesivo, sobre todo en pacientes con hiponatremia y en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca muy avanzada. Y finalmente nos queda el trasplante. El trasplante cardíaco, por supuesto, no se indica en cualquier edad. Trasplante cardíaco se indica en general en pacientes menores de 60 años y tienen que tener una serie de requisitos. O sea, no tienen que tener un tumor, no tienen que tener HIV, tienen que tener buen estado general, no tienen que tener ninguna patología grave que los pueda matar en poco tiempo, no tienen que tener un EPOC severo. O sea, hay toda una serie de requisitos para ver si usted puede ser trasplantado. Por supuesto, tienen prioridad los pacientes jóvenes que entran en insuficiencia cardíaca por miocarditis virales, las chicas que entran en insuficiencia cardíaca por miocardiopatía periparto, son pacientes de 40 años, eso van a tener siempre prioridad. Si a usted lo trasplantan, no significa eso que, bueno, me trasplantaron, ya está, pelito para la vieja, yo me salvé. No, porque a los 5 años están vivos el 60% y un 40% que se muere. ¿Y de qué se muere? Se muere de rechazo, rechazo agudo, rechazo crónico, se pueden morir de complicaciones infecciosas por la inmunodepresión necesaria para el trasplante. Bueno, con esto terminamos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Fíjense todo lo que hablamos de tratamiento, 3 capítulos enteros hablando de tratamiento. Tratamiento que se usa actualmente, las drogas que se usaban antiguamente y que se pueden agregar al tratamiento si es necesario, y finalmente las drogas y los dispositivos que se pueden utilizar en el paciente que tiene miocardiopatía dilatada, o sea, el estadio final de una insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. Sí, doctor, una consulta. Disculpe. Gracias, Marcelo. Quería consultar la dioxina. ¿Aumenta el potasio o lo baja el potasio? Y la digoxina, vos tenés, el tema es así, si tenés hipopotasemia, te agrava mucho la posibilidad de que tengas intoxicación digital. Pero por el efecto de la digoxina, como la digoxina retiene sodio y frena ese intercambiador sodio-potasio, en la intoxicación los niveles de potasio están elevados. ¿Está? Claro, lo que no entendí yo, pues lo puse acá en el libro, o sea, como que da hiperpotasemia, pero por otro lado la intoxicación por digitalíticos da hipopotasemia. Hay algo que como No, que... no. Una cosa es factor predisponente. La hipopotasemia es un factor predisponente a la intoxicación digital, Ah, está bien. porque produce inestabilidad eléctrica en el miocardiocito. Entonces, como la hipopotasemia da inestabilidad eléctrica, cuando vos tenés hipopotasemia,
Tenés más riesgo de hacer intoxicación digitálica si te dan digital en ese momento. Ahora, si vos tomaste una caja de digital porque te querés matar, el digital bloquea la ATPasa sodio-potasio. Eso hace que aumenta el sodio adentro del miocardiocito, pero aumenta el potasio en la sangre, porque no entra a la célula. Entonces ahí vas a tener niveles altos de potasio. Claro, ahí está mi Claro. Está bien, gracias. No, tenés razón que en el libro no está tan claro. Quizá habría que, uno va aprendiendo también de las preguntas de ustedes, quizá habría que reformular la parte esa y que aclararlo un poquito mejor. No sé si hay alguna otra pregunta. Esto habla de cardio, Te escucho mal. el texto habla de una cardiomioplastía, la que se hace Ah, de la cardiomioplastía, decís vos. eh, Sí, la cardiomioplastía fue un procedimiento que se hizo en una época que consistía en hacer una cirugía y eh, aislaban un músculo y con ese músculo le daban como la vuelta al corazón con ese músculo y ese músculo lo conectaban a un marcapaso. Entonces, al contraerse ese músculo en forma solidaria, es como que le estaban dando contracción al miocardio. ¿Mm? Es un procedimiento, se llamaba la bufanda cardíaca también. Es un procedimiento que se usó durante un tiempo, después se dejó de usar. Seguramente no daba tan buenos resultados. También tienen que saber que se está haciendo investigación en aplicación de células madre de miocardiocitos. Las células madre se dan por vía intravenosa y viajan al miocardio, donde esas células madre se dividirían y mejorarían de esa manera la fuerza contráctil del miocardio. Yo tengo un amigo, muy amigo, que investiga en células madre y él me contó que ha tratado varios pacientes con insuficiencia cardíaca y con mejoría de la fracción de eyección. O sea, al mejorar la fracción de eyección quiere decir que esas células madre prendieron en el miocardio y de alguna manera mejoran la función ventricular. Quizá el futuro va a venir por ese lado. Quizá el futuro va a venir por ese lado. Son poco diferenciadas. Claro, son células madre que ellos sacan a veces de la médula ósea, son células pluripotenciales con capacidad de diferenciarse en distintos tejidos. En este caso se diferencian a formar sarcómeros, formar células musculares estriadas, y entonces reemplazarían los sarcómeros que le faltan al paciente con insuficiencia cardíaca. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Doctor, una consulta. ¿Por qué se da cuando ya la insuficiencia cardíaca está avanzada el omecamtiv, perdón? ¿Y por qué no se da el Porque, o ya que aumenta la contractilidad de esta medicación? bueno, es buena tu pregunta. Yo supongo que por el precio. Ah, ok. Es una droga nueva. Esto es como los anticuerpos monoclonales, ¿viste? Capaz vos querés dar que te den esta droga y te sale $1.000 por mes. Entonces, bueno, se la reserva como para los casos así de mayor alteración. A lo mejor dentro de 25 años es la primera indicación, ¿eh? ¿Me entendés lo que digo? Claro. Yo pensaba, digo, bueno, A lo mejor dentro de 25 años pasa como con la digoxina. Esta pasa a ser la droga de primera elección, ¿entendés? Cuando vos estabas en la Edad Media, tenías insuficiencia cardíaca, la droga de primera elección era la digoxina.
pues no había otra cosa. Entonces, Profe. muchas veces lo que suele ocurrir es que cuando la industria farmacéutica sintetiza un fármaco nuevo, suele ser de un costo muy elevado, muy prohibitivo. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales para el lupus, para la artritis, son $1000 por mes. Entonces, bueno, quizás dentro de 20 años, directamente la artritis reumatoidea le vamos a dar anticuerpos monoclonales porque van a ser baratos, porque ya tienen 20 años de uso, 30 años de uso. Y entonces nadie va a darle corticoides, ni le va a dar azatioprina, ni le va a dar esa cosa, le va a dar anticuerpos monoclonales. Pero bueno, eso ya no lo voy a ver yo, lo van a ver ustedes. Claro, Yo es no una creo que cuestión de esté. costos, no es una cuestión de efectos adversos que pueda tener esa medicación. No tiene muchos efectos adversos y aparte el efecto es muy específico. En Por eso, general, cuando vos usas esas drogas nuevas, la ventaja que tiene es que el efecto es muy específico. Fíjate que está actuando en la miocina directamente, estimulando la contractilidad de la miocina para que se contraiga más intensamente. claro, por eso pregunté por qué no se da al principio, pero bueno, está bien. Mira, es lo mismo que pasa con el asma. ¿Por qué no le das mepolizumab de entrada? Si es mucho más específico que darle aerosoles. Mucho más específico darle mepolizumab o omalizumab. Si el tipo, por ejemplo, es un asmático alérgico, que tiene inmunoglobulina E alta, bueno, vos le das omalizumab y es una droga recontra específica. Claro, pero el problema es que sale $1000 por mes. En cambio, si vos le das aerosoles, sale 25.000 pesos por mes. No es lo mismo. Claro. Ahora, dentro de 30 años, a lo mejor vas a ver vos, lo vas a ver vos, yo voy a tener ya 100 años, a lo mejor estoy todavía acá dando clase y echándole a la gente, pero quizá dentro de 30 años, cuando vos agarres el protocolo de asma, como hicimos este año, el GINA, y bueno, el GINA quizá dentro de 30 años te dice, bueno, si usted tiene un asmático, empieza el tratamiento con omalizumab. Y responde que al omalizumab responden el 60%. Los que no responden al omalizumab van a recibir drogas nuevas, que van a salir otra vez otro disparate. ¿Entiende cómo funciona? Gracias. Bueno, muy bien. A la tarde, a las 6:30, vamos a dar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, lo que en mi época se llamaba insuficiencia cardíaca diastólica. Es un lindo tema, un tema interesante, y vamos a dar insuficiencia cardíaca derecha. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Sería posible que le pueda preguntar algo que no tiene que ver con el tema de ahora, sino con un tema de las... Sí, Sé dígame que, que sé que al principio habló del tema, pero no me quedó muy claro. Muchos tenemos problemas para ver las clases pasadas, la semana pasada y la anterior, porque hubo sí. problemas con el medio que estábamos usando y el doctor Bertini obviamente no dio clases esta semana por problemas con el Zoom o con el, no sé, con el link que no nos pudimos conectar. Entonces no sabemos en qué estamos Bien, con ese tema. la ventaja que usted tiene es la siguiente. Cada semana son 2 clases y cada clase se repite 4 veces. Sí, doctor, lo que pasa es que no podemos ver ninguna, al menos yo no pude ver, no pude ni grabar nada porque no tengo tiempo por trabajo, pero Pero no la tiene que eh, grabar, no la tiene que grabar usted. Nosotros subimos las clases que están grabadas. Usted sí, lo pero único no que tiene que podemos hacer. ver, pero no las ¿Por qué podemos no? ver, doctor. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo están subiendo? Porque Alguien cambió la contraseña del mail donde Bertini subía las clases y ahora no se puede más acceder. Ah, bueno.
Está bien, bueno, yo eso no lo sabía. ¿Alguien? ¿Quién es alguien? Porque no creo, Exactamente, nadie de lo la sabe. cátedra, Nadie de la sabe. cátedra, de la cátedra seguramente que no. Pero No, bueno, por eso Es que queríamos era saber un qué mail, era un mail que era externo a o sea, un mail que se creó exclusivamente para eso porque no se podían subir a la plataforma, no sé si era algo que le dificultaba al doctor Bertini, y era un mail que teníamos acceso en general todos los alumnos con una clave. Bueno, alguno de los bueno, chicos no se sabe quién lo cambió. y bueno, lo que le voy a decir a Bertini es que genere otro mail nuevo y que entonces subamos la clase a ese mail nuevo. No hay otra manera de resolverlo. No tenemos otra forma de arreglarlo. Pero hablen con sus compañeros que no hagan macana. Si vuelven a hacer lo mismo, vamos a tener otra vez el mismo problema. ¿Está? Cada Profe, ¿es clase, posible? ¿Puede cada ser en un clase, drive en un mail? ¿cómo? De ser posible, puede ser en un documento Drive para que tengamos acceso más fácil, más que en un mail. Eso le voy a preguntar. Mira, yo no entiendo tanto de computación. Le voy a preguntar a Bertini si es posible. No lo sé. Una opción sería usar un grupo de Telegram. Hay una aplicación que se llama Telegram y que se crea un Sí. grupo y que ahí se suben los datos y que no se pueden borrar y todos puedan acceder y no tiene drama por Entonces, el espera, medio. espera, vamos a hacer algo práctico, porque yo me voy a olvidar. Espera un cachito, que lo vamos a anotar. Sos un genio, Doc. Sos un genio. Sí, buena idea lo del Telegram, me parece. Sí, yo creo que se queda más fácil y ya está. Entonces, una opción es lo de Telegram, Telegram, sí. Y que el que doctor Bertini, por generar ejemplo, sea el administrador. sería